Honorable Asamblea, ayer no sucedió otra cosa que simplemente el estricto apego a la norma constitucional. A la norma constitucional que faculta a la Suprema Corte de Justicia a hacer control constitucional en cuanto a los mecanismos que dan vigencia al Estado Nacional. La Corte ayer deliberó, la Corte argumentó y la Corte decidió que los procesos de violación a la deliberación en el Congreso son inconstitucionales y por ende no pueden prevalecer en un Estado democrático. La Corte fue clara, la Corte fue precisa e incluso debemos reconocer que la Corte fue plural en las opiniones y en la libertad que expresa cada una y uno de los ministros que conforman ese Poder Judicial. Porque en su designación no deben de responder a una persona en particular. El proceso de selección de las ministras y los ministros deviene de la propuesta de 3 personas y es el Senado de la República quien los nombra. Ellos se deben a la Constitución, no a los intereses particulares de nadie, y no tenemos por qué venirles a someter en juzgamientos injustos y antidemocráticos. Toda la crítica que se le haga al ejercicio de las facultades constitucionales que tiene el Poder Judicial es vano, es antidemocrático, es banal en sustento y carente de sustento para las decisiones que tiene el Poder Judicial y la separación de poderes. ¿Que no pueden legislar? Claro que pueden. Claro que pueden porque pueden venir a corregir la plana al atropello que se hace en este Senado en la deliberación de los asuntos planteados. Claro que puede la Corte decidir y claro que tiene facultades para corregir la plana a los absurdos que se dan en violación deliberativa en las cámaras. No es óbice decir que la Corte vela por el derecho de las minorías y ese derecho a influir y moldear en el transcurso de las deliberaciones públicas tiene que ser objeto de una votación final y por tanto se otorga pleno sentido a su condición de representantes de los ciudadanos, cosa que el Senado y la Cámara de Diputados no respetó. Se incumplieron las formalidades básicas del proceso legislativo y admitir ese grado de flexibilización en el proceso equivaldría a que negáramos por completo la necesidad de tener ese cauce procesal. Así lo expresó el ministro Juan Luis González Alcántara. De igual forma, el ministro Aguilar Morales dijo: el respeto a las reglas del procedimiento legislativo no es una minucia ni una mera solemnidad. No respetar las reglas del procedimiento legislativo es una deslealtad constitucional y un desdén a las minorías. Ese desdén con que hoy vienen a insultarnos, con que hoy vienen a descalificar cuando la sentencia no les benefició. Pero bien que la aplauden cuando les ha favorecido, porque esa es la acción de la justicia, ciega para impartir lo que a cada quien le corresponde. Y el abuso que hicieron ustedes en el proceso hoy está corregido por la Suprema Corte y así seguirá siendo frente a todos los actos ilegales en donde atropellan con una mayoría la lógica y a la Constitución. Y no es óbice citar a la ministra presidenta que tiene nuestro respeto. Nuestro país es una democracia constitucional. Uno de sus principios fundamentales es que las decisiones deban ser... Señor senador, la senadora Kenia, ¿con qué objeto, senadora? Gracias. Muy amable, doctor. Si es tan amable preguntarle al orador. Si me permite una pregunta. Le acepta una pregunta. Adelante, tiene 1 minuto y 2 para concluir, para responder. Muchas gracias, señor senador. Este es el tuit que subió el pseudo secretario de Gobernación de este país. Es un tuit que demuestra que no es el secretario de Gobernación de las y los mexicanos, sino es el mandadero de López Obrador. Es claro que aquí, con esta vergüenza de tuit, no representa
el sentir del pueblo de México. Es un tuit brutalmente ideológico. Es un porrista. Le pregunto, señor senador, ¿usted cree que esto representa a los mexicanos? ¿Puedo contestar? Gracias, presidente. Tiene 2 minutos. Contesto la pregunta, senadora. La representación que tenemos aquí es plural y debe de atender a lo que representamos cada una y cada uno de nosotros, a las ideas plurales del país, no a la sumisión, no al fanatismo, no a descalificar cuando la razón no está desde el principio con nosotros, sino que sea el Tribunal de Control Constitucional quien determine realmente la procedencia o no de los actos a los cuales ustedes y solamente ustedes deben de hacerse responsables por su ilegalidad e inconstitucionalidad. La Corte ha determinado y se tiene que acatar la sentencia. La Corte ha venido a corregirles la plana. Dejen de atropellar a las minorías, escúchenlas, negocien y hagan acuerdos para poder llegar a una normativa común que pueda darle sustento a la representación plural del país. Eso es lo que deben de hacer y es el ejercicio puro de la política. En la construcción de la nación nadie puede estar sesgado, mucho menos descalificado y mucho menos insultado como vienen a hacerlo ustedes. México necesita responsabilidad y altura de mira en el debate legislativo. Ténganlo ustedes. Basta de descalificaciones, insultos, improperios. Tengan ustedes la calidad constitucional con la que llegaron electos y cumplan con su función, que por ello los ministros y las ministras hacen lo propio. Sigan entonces violando la ley. Nosotros seguiremos defendiéndola en los tribunales y seguirá la Corte impartiendo justicia. Termino. Sí, permítame, señor senador. El diputado Fernández Noroña levantó la mano. ¿Quiere hacer alguna pregunta? ¿O con qué objeto, diputado? Sonido en el escaño. Es una moción de orden, senador presidente. Es que otra vez ya se había acabado el tiempo del orador y se concedió la pregunta. Yo sé que hay flexibilidad. Solo quería llamar la atención sobre esto y quería llamar la atención sobre el hecho de que la pregunta no era pregunta. Dicen desde tribuna que se hable sin improperios, sin descalificaciones, y en la pregunta se soltaron cualquier cantidad de majaderías contra el compañero secretario de Gobernación. Ahora resulta que quieren que el secretario de Gobernación le lleve la contra a quien es su jefe, que es el presidente de la República, en este caso el compañero presidente. Es un absurdo, pero además es un absurdo que no fije su posición política, porque nosotros acatamos la legislación, acatamos la decisión facciosa de la Corte, pero eso no quiere decir que nos callemos frente a ese atropello y no quiere decir que estemos aceptando ese tipo de criterios. Entonces quiero simplemente aclarar eso. Muy bien. El tiempo ha concluido, señor senador. Concluyo con una última frase. Adelante, una expresión. Sí. Por favor. Yo no vi ninguna, perdón, a la honorable asamblea no hubo ninguna alusión personal, no se refirió a un nombre en específico. Adelante, concluya, senador. Concluyo solamente diciendo, los procedimientos democráticos deben ser deliberativos y la calidad del debate la tenemos que poner nosotros aquí. Basta de descalificaciones cuando no les gustan las decisiones. México es más que lo que hacen ustedes. Es cuanto, presidente. Gracias, señor senador. En uso de la palabra.